Hola chicos de noveno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a realizar una opinión sobre un largometraje. A quien no le gusta ver una película y a través de esta clase vamos a poder conocer un poco más sobre el trasfondo de estos productos cinematográficos. Bueno, para poder generar una opinión acerca de un largometraje es importante reconocer qué es el cine. El cine es considerado un arte y una técnica. En primer lugar, es el arte de narrar historias mediante la proyección de unas imágenes. De allí que también se le conozca con el nombre del séptimo arte. Este se encuentra después de la arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía. Posteriormente se encuentra el cine. También es considerada una técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva, con el fin de crear la ilusión de que se está llevando a cabo un movimiento. Para poder realizar esta técnica es necesario utilizar muchas personas que posean diferentes capacidades a nivel técnico, creativo, financiero, porque también se necesita una inyección de capital para poder realizar actividades como el montaje, la fotografía, la dirección, el guionismo, la operación de las cámaras, el sonido, la producción, etcétera. Por lo cual es necesario todo un equipo de trabajo. Asimismo, este producto cinematográfico pasa por varias etapas. Primero el desarrollo, posteriormente la preproducción, luego el rodaje de la película, la postproducción y por último la distribución de la misma. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estamos dando el cine en lengua castellana? Porque a través del cine también se transmite un conocimiento, se transmite un mensaje, ¿sí? Es una forma que no es escrita, bueno, es audiovisual, pero antes de ser audiovisual debió haber sido escrita, debió haber sido planeada textualmente. Entonces es una forma también de transmitir un conocimiento, utiliza símbolos que el receptor va a comprender y así va a poder recibir ese mensaje. Entonces, ¿qué es un largometraje? Un largometraje es una película que dura más de una hora. El concepto, por tanto, tiene que ver mucho con el término metraje. ¿Qué es metraje? Es la longitud que dura una película expresada en metros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cortometraje puede durar entre menos de un minuto hasta 30 minutos. Ese es su máximo. Para hacer cortometraje debe durar máximo 30 minutos. Luego está el mediometraje, que son aquellos que duran mínimo 30 minutos, o bueno, mínimo un poco más de 30 minutos y máximo 60 minutos, menos de 60 minutos. Y por último tenemos el largometraje que en estos momentos es el que nos interesa, que dura más de 60 minutos, es decir, todas las películas que nosotros, bueno, la mayoría de películas comerciales que nosotros conocemos duran más de una hora, menos de 2 horas y media, algunas veces se extienden hasta 3 horas. Para poder analizarlo es importante identificar sus géneros. Hay muchos géneros cinematográficos, pero hoy vamos a tratar los más relevantes, los más generales. Encontramos primero los bélicos, que presentan una visión particular de un conflicto o de una guerra a partir de un referente histórico importante. Estas son las que encontramos, aquellas que su argumento o su mensaje principal está basado, o su contexto está basado en una guerra o en una confrontación. Más que todo se manejan las guerras históricas, por ejemplo, las de la independencia o por ejemplo las de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces encontramos películas como El Soldado Ryan, Bastardos sin Gloria, Francotirador, Hasta el Último Hombre, entre otras. Bueno, también encontramos como género cinematográfico las autobiográficas o históricas. Estas nos narran un hecho histórico de una persona real con ciertas licencias, siempre buscando inspirar a las personas que están recibiendo el mensaje. Se basan en la historia de una persona o de un suceso histórico para generar en el espectador un mensaje o una enseñanza. Estas licencias se tratan más que todo sobre aspectos que modifican la historia en sí. Puede ser que se cambien los nombres de los personajes o se le meta una que otra situación que realmente no pasó, pero que tengan concordancia y hagan un poco más interesante la historia del personaje que se está estudiando.
Estas como ejemplo tenemos todas las que son biográficas, La teoría del todo, Bohemian Rhapsody. Bueno, también encontramos la comedia, que es una de las más generales que tenemos. Esta siempre busca divertir al público, despertando carcajadas en los espectadores. Siempre se basa en la parodia y en resaltar lo absurdo de situaciones que son cotidianas, de situaciones que son normales para todas las personas, pero que en esas producciones cinematográficas se exagera un poco con el fin de divertir a quien está observando. Un ejemplo de ello puede ser Son como niños, como si fuera la primera vez, entre muchas otras. También tenemos la acción, las que son de acción y de aventura. En estas predomina el dinamismo, es decir, los personajes siempre están en continuo movimiento, están siempre buscando solucionar un conflicto. Se suele representar héroes o personas con capacidades excepcionales que luchan contra antagonistas en situaciones que generalmente son bastante peligrosas. Y los protagonistas, la mayoría de veces, suelen salir victoriosos. En esta categoría encontramos una de las franquicias más importantes en estos momentos, como lo es Marvel, DC. También encontramos sagas como Búsqueda Implacable, Misión Imposible, entre otras. El género policíaco se basa más que todo en las novelas negras y se caracteriza por generar una situación de intriga a raíz de un hecho que sucede extraño y que siempre es al margen de la ley, con el fin de que la policía sean los que le encuentren solución al conflicto o encuentren quién fue el que realizó el crimen. Ejemplo de esto son todas las películas de Sherlock Holmes. Hay otra película que se llama Entre Navajas. El género de ficción es uno de los que más recopila seguidores. Se basa en lo irreal, en lo fantástico y hace gala siempre de un sinfín de efectos especiales que permiten llamar bastante la atención de los espectadores. Un ejemplo de esto es Star Wars o también Harry Potter. Se basa siempre en elementos de fantasía. Tenemos otro género cinematográfico importante que es el de terror. Entonces, este género juega con los efectos, con las luces, con los planos. Los planos es la perspectiva física visual de los personajes, de los objetos o de los elementos de la imagen, de la forma en que el observador lo capta, ¿sí? Desde un lugar determinado, que va a ser siempre de acuerdo a lo que el productor o el director quiera transmitir a ese receptor. Entonces, estos planos, estas luces generan un ambiente de angustia en quien recibe esas imágenes. Siempre se recurre a la fantasía y al miedo a través de personajes o de situaciones bastante monstruosas. Ejemplo de ello, Anabel, La Monja, El Conjuro, La Noche del Demonio, entre otros. Otro género cinematográfico importante es el drama, en el cual se intenta expresar y enseñar valores políticos, sociales, moral de una manera comprometida a través de la presentación de una historia y de los personajes que viven esa historia. Se puede encontrar muchas de las películas románticas que nosotros conocemos. Por ejemplo, Diario de una Pasión, Querido John, Votos de Amor, o películas que son también un poco biográficas, como En busca de la felicidad o Un sueño posible. Y por último tenemos el género animado. Es un tipo de cine caracterizado por personajes que no son de carne y hueso, sino que son creados a través de dibujos. Intentan motivar o emular los movimientos de los seres vivos. En este encontramos también muchos ejemplos. Uno de ellos es Coco, Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, La vida secreta de las mascotas, entre muchas otras. Ahora, ¿cómo analizamos esas películas? Es importante que tengamos en cuenta que las películas siempre intentan transmitir un mensaje. Nos están contando una historia, primero que todo. Segundo, nos están transmitiendo valores, ideas, pensamientos. También lo tenemos que estudiar desde el ámbito del arte, que es una obra artística. Y por último, la tenemos que medir en la pertinencia de los conocimientos que ésta representa. Entonces, tenemos que estudiarla desde cuatro aspectos importantes. Primero, la historia, ese argumento que la película desarrolla.
Segundo, el reparto, quiénes son los actores. Tercero, la cinematografía. Esta parte tiene mucho que ver con los aspectos técnicos. Director, guionista, productor, fotografía, cámara, sonido, etcétera. También tenemos la verosimilitud. Esta parte es importante porque vamos a identificar si realmente se está dando una actuación veraz, si los actores realmente están desarrollando los personajes, si se está haciendo de una forma apropiada y si es creíble la historia, lo que se está planteando. Entonces, para hacer un análisis de un producto cinematográfico es importante tener en cuenta el título, el país en el que fue grabado, el director, el género al que pertenece, la hipnosis o idea central, es decir, un resumen de la tesis o de la idea central. Los principales escenarios en los que se desarrolla un análisis de los personajes, tanto de los principales, que son los protagonistas, como los secundarios, que también juegan un papel importante dentro del desarrollo de la historia. Identificar el tema exacto que trata, la época en la que se recrea, porque la época también nos habla de un contexto histórico, ¿cierto? No podemos vernos una película de la Segunda Guerra Mundial sin reconocer el contexto histórico y cultural que tuvo ese evento para el mundo en general. Eso nos permite comprenderla mucho más. También se presenta una opinión personal. Entonces, en la opinión personal se habla sobre los puntos claves de la película, sobre el desarrollo de la misma, el final de la película, cómo se da ese final y qué pensamos nosotros de ese final. ¿Qué pasa con ese reparto? Si realmente son verosímiles o no esas acciones. La cinematografía, qué aspectos son importantes y qué aspectos no se desarrollaron de la mejor manera. Si piensan que la musicalidad no está bien desarrollada o que la fotografía le falta un poco más para hacer más interesante la película, etc. Y por último, la verosimilitud, que es qué aspectos de la realidad representa la película, ¿sí? Cómo se ve reflejada una realidad en esas imágenes. Cómo desarrollar o cómo realizar una reseña. Primero se crea una tesis original, es decir, la reseña tiene que empezar a plantear si les pareció positiva, si les pareció negativa, si les pareció una buena historia, si les pareció una pésima historia. Desde el principio tienen que dar su opinión con respecto a esa película. Segundo, un resumen de la historia. Entonces, vamos a resumir el inicio, el nudo y el desenlace de la película. Tercero, se va a empezar a ejemplificar esa tesis o esa primera idea que planteamos al inicio de la reseña. Vamos a decir por qué nos pareció buena, por qué nos pareció mala, a través de la identificación de un ejemplo de una escena o del desarrollo de un personaje. Me pareció muy buena la película porque el personaje de tal representaba muy bien las clases bajas de la sociedad colombiana, etcétera. Por último, hacemos una conclusión personal, hacemos un recorrido total de todo lo que dijimos con antelación y lo resumimos en un párrafo en donde dé una conclusión. Si fue buena, si fue mala, si vale la pena ver ese producto cinematográfico. Y listo, chicos. Espero que les haya gustado. Recuerden realizar su comentario para poder adquirir su punto de participación. Que tengan una excelente semana.